Pueden tomar su lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Están contentos? Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a entrar en el conocimiento de la palabra para edificar nuestras vidas. Abriendo vuestras Biblias en Segunda de Pedro, capítulo 3. De ahí vamos a traer la palabra que el Señor nos ha dado para esta hermosa mañana. Gloria a Dios. Y vamos a leer los primeros 3 versículos para entrar en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Así que abra su Biblia y sígame. Amén. Y la palabra de Dios nos dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Gloria a Dios, aleluya. Siempre que predico, el diablo nos quiere evitar que lo hagamos, pero Dios nos va a librar de todo eso. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, le damos gracias por su palabra que hemos traído, Padre, rogando y pidiendo, Padre, la unción del Espíritu Santo, mi Dios, para que quite de mí todo estorbo, Padre, quitando, Señor, lo que el enemigo quiere poner, Padre, para impedir que su palabra sea predicada. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, mi Dios, le damos gracias por ello, rogando y pidiendo, Padre, que al abrir mis labios, mi boca me sea dada palabra suya, Señor, a fin de que sea su nombre el que sea glorificado. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. He leído los primeros 3 versículos en los cuales el apóstol Pedro nos habla muy claramente cuál es el propósito de esta carta, gloria a Dios, que él escribe a los hermanos de ese tiempo. Por eso les dice, amados, es la segunda carta, gloria a Dios, que les escribo, y les dice que en ambas despierta el limpio entendimiento de aquellos hermanos que eran en la fe. Y a hoy, amados hermanos, esta carta, estas palabras son para nosotros, mi amado hermano, para nosotros que ya hemos sido limpiados por nuestro Señor Jesucristo, y nuestro entendimiento está limpio y podemos entender claramente lo que Dios nos habla. Así es que pongamos atención, gloria a Dios, y sigamos adelante. Recuerda y dice, para que tengan memoria, gloria a Dios, de las palabras que antes habían sido dichas por los santos profetas, y después, gloria a Dios, fueron dadas por nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, para honra y gloria de nosotros, para nuestra edificación, hermanos. ¿Por qué? Porque los tiempos son muy peligrosos y ha habido muchos, pero muchos falsos, pues podemos decir pastores, y que se nombran profetas, que han alterado la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos indica que nosotros, mis amados hermanos, debemos de desear la leche no adulterada, la leche espiritual que viene, es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios, la que no está adulterada, porque es palabra de Dios. De manera que, hermanos, debemos de desear esa clase de leche, que son las palabras que nos dan a través de las Sagradas Escrituras, no dejándonos engañar, hermanos, porque miren lo que dice el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y podemos verlo, amados hermanos, que en este tiempo hay muchos, pero muchos, que andan según sus propias concupiscencias y que predican la palabra, gloria a Dios, porque tienen facilidad de hacerlo, gloria a Dios, pero todo lo hacen alterándola para su propio provecho. Usted se habrá dado cuenta, las iglesias tan grandísimas que tienen, algunos que hablan verdaderamente la palabra de Dios, pero otros que la usan para su propio enriquecimiento, o para que ellos mismos, gloria a Dios, puedan tener lo mejor de este mundo.
Pero también hay palabra de Dios, lo que dice que si nosotros deseamos las cosas de este mundo, mi amado hermano, estamos perdidos. Ahí enseguidita, gloria a Dios. Ahí está luego, primera de Juan, gloria a Dios, versículos del 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense bien lo que nos dice la palabra de Dios. Aquí el apóstol Juan nos lo está diciendo, corroborando lo que el apóstol Pedro nos dice. Gloria a Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Fíjense bien lo que nos dice la palabra de Dios, hermano. Estamos viendo con las Sagradas Escrituras lo que nos está hablando Dios. Sino, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? Entonces, podemos ver que tanto el apóstol Pedro como el apóstol Juan, gloria a Dios, nos están exhortando, hermanos. No necesitamos nosotros, los pastores, usar mucho nuestro intelecto. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos está hablando, hermanos. Aquí es el mismo apóstol Pedro, a través de las Sagradas Escrituras, quien nos está hablando. Amén. Entonces, nos está advirtiendo que en estos postreros tiempos habrá quienes van a vivir bajo sus propias concupiscencias. ¿Haciendo qué? Lo malo. Porque predican, sí, gloria a Dios porque predican, pero alteran la palabra para su propio beneficio, mis amados hermanos. Y no temen ser reprendidos por Dios, porque Dios los reprende, pero hacen caso omiso. ¿Por qué? Los reprende a través de la misma Escritura, pero no la usan para ellos mismos, la usan para su propio beneficio. Y omiten lo que estamos diciendo ahorita. Por ejemplo, el versículo 3, ellos no lo mencionan. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque ellos mismos están alterando la palabra. Pero nosotros, los que somos hijos de Dios, debemos de guiarnos por las Sagradas Escrituras, hermanos. No oyendo o escuchando a aquellos que vienen y nos hablan de una manera muy sutil, muy hermosa, pero para atraernos hacia ellos. ¿Haciendo qué? Lo malo, porque pervierten la palabra, no la usan tal y como está. Nosotros aquí le estamos diciendo a usted lo que es. Pero así como en aquel tiempo, hermanos, había quienes verdaderamente habían aceptado las cosas de Dios. Ahora en este tiempo también hay quien acepta las cosas que Dios nos manda a través de sus Sagradas Escrituras. Y por eso esas personas tienen un limpio entendimiento como lo tenemos nosotros, escuchando lo que verdaderamente Dios nos habla en su palabra. No diciendo como aquellos antiguos que decían que en el versículo 4 decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ignoran, hermanos, que la palabra de Dios fue escrita por poder de Dios a través del Espíritu Santo, pero la ignoran para su propio provecho. La ignoran para poder seguir adelante lucrando, hablándole al pueblo, según ellos, de Dios, pero con palabras sutiles. Usan ciertas partes de la palabra de Dios para convencer. Y sí usan la palabra de Dios, pero determinadas palabras. Por ejemplo, dicen, mira, Dios dice que pidas y Él te va a dar. Sí, pero ¿cómo estás pidiendo? ¿Qué estás pidiendo? Y no te dicen, no pidas esto, no pidas lo otro, no pidas lo malo. Deja que Dios te dé, deja que la palabra se cumpla en ti. Amén. Porque ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, 7, dice que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, pidamos todo lo que queramos y os será hecho. Ahí está. Pero hay dos cosas que tenemos que hacer. Permanecer en Él es permanecer en la palabra y seguir adelante.
y que Él permanezca en nosotros, y aparte de la palabra, pues a través del Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, cuando esas dos cosas estén en nosotros, vamos a pedir las cosas que necesitamos, no para nuestros propios deleites, no para irnos tras del mundo, porque ya vimos que el mundo pasa y sus deseos, sino para enriquecer nuestro intelecto en lo espiritual, hermanos. Estamos en el mundo y muchas cosas del mundo son para nosotros, porque Dios las creó, pero no para que nos vayamos tras aquellos que saben usar esas cosas para hacer el mal. No, que usemos todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que nos ha dejado para hacer el bien, para buscarle siempre a Él. No buscar el mal, hermanos. Muchas veces nos desviamos porque nos dicen, no tiene nada que ver. No, hermanos. Si nosotros nos guiamos por las Sagradas Escrituras, vemos que aquello que quizás pensábamos hacer no está de acuerdo a lo que Dios nos dice que hagamos. Amén. Pero aquellos que seducen a la gente a través de palabras hermosas, lisonjeras, que mira, hermanito, Dios no es malo, ¿por qué te dicen que no hagas esto si Dios no es malo? No, tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Si Dios nos dice que no hagamos algo, es por algo que nos lo está diciendo. Si nos dice que hagamos algo, es porque Él sabe que tenemos que hacerlo. Y aquí en las palabras de Dios encontramos todo. Por eso el apóstol Pedro nos está exhortando, porque ama al pueblo de ese tiempo y aún a través de su palabra nos sigue amando porque nos sigue hablando por Él. Gloria a Dios. Luego el versículo 5 y 6 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Nos está hablando muy claro, hermanos. Aquellas personas de antes ignoraban las cosas tal como lo ignoran hoy muchos, porque usted sabe que hay muchos cristianos a los cuales se les habla y se les dice, mira lo que dice la palabra de Dios, y salen con esta. Bueno, sí, pero yo creo que no es así, yo pienso que debe ser de esta manera. Necios, porque no sabemos más que Dios. Dios sabe por qué nos dice, por qué nos habla en su palabra, que no hagamos tal cosa, ¿verdad? Porque es pecado, y el pecado es muerte, y si nosotros morimos en pecado, hermanos, estamos destituidos del reino de Dios. Tengamos mucho cuidado, no ignoremos las cosas de Dios, veamos siempre hacia el cielo y veamos la hermosura de lo que hizo Dios, en los cuales manifiesta el poder de Él, porque lo hizo bajo nomás con decir la palabra, hágase esto y se hizo, hágase lo otro y se hizo. Ahí nos está mostrando el poder que tiene para no solamente para la naturaleza de lo que Él hizo, sino aún para nosotros que somos creación de Dios, a hoy hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque desde el momento en que usted acepta a Cristo, pasa a ser hecho hijo de Dios. De lo contrario, usted es creación de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso es bueno leer las Escrituras y escuchar cuando nos están hablando la verdadera palabra. Escuchar, poner atención para que usted se dirija por ella. Ya vimos que si nos hacemos amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios, hermanos. ¿Y qué es hacernos amigos del mundo? ¿Qué es meternos con el mundo? Cuando nos dejamos llevar por la tecnología que hay ahorita, el avance tecnológico que hay es grande y para muchos es de buen provecho y para muchos cristianos es de buen provecho porque se rigen por la tecnología, pero poniendo primero a Dios. Pero ¿qué dice? No, aquí dice esto, aquí dice lo otro. Cuidado, hermanos, cuidado, porque yo, por ejemplo, podría hacerlo de esta manera, agarrar mi celular y empezar a decir esto es así, 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 porque aquí en la palabra dice esto y esto y esto, pero lo estoy alterando y usted lo lee y dice, mira, el hermano tal nos está diciendo esto,
el hermano que predica en tal iglesia allá que tiene miles de personas, entonces, mira, nos está diciendo esto y esto. Sí, pero alterando la palabra. Por eso es que usted se convierte en enemigo de Dios, porque está siguiendo las corrientes de este mundo, siguiendo a aquellos falsos maestros que están hablando la palabra de Dios, pero alterándola como lo hacían antes. Antes, hermanos, muchos sacerdotes que se llamaban de Dios, hablaban la palabra de Dios, pero hacían cosas que no eran. Adoraban ídolos, hacían esto, hacían lo otro, y estaban de esa manera alterando los mandamientos que les había dado Dios a través de Moisés. Ya hoy sigue igual. Muchos de los cristianos aún todavía siguen consultando a divinos. Muchos cristianos aún todavía siguen teniendo imágenes por ahí colgadas ahí, aunque quizás dicen no las adoro, pero el hecho de tenerlas allí y mirarlas, mira, ahí está, ya usted ya está cayendo en pecado, porque la palabra de Dios nos dice que no nos haremos nada de lo que está en los cielos, ni abajo en la tierra, ninguna figura de ellos, y esas son figuras, y mucho menos inclinarnos a adorarlas. Entonces debemos de entender que si Dios nos habla a través de su palabra, mis amados hermanos, es por nuestro bien, para nuestra edificación, para que nosotros, mi amado hermano, prosigamos al llamamiento de que nos hace Dios de la vida eterna. ¿Cómo queremos tener la vida eterna si estamos en el mundo y andamos en el mundo? Estamos en el mundo, pero debemos dejarlo a un lado para seguir las cosas de Dios. ¿Qué hacen muchos cristianos en este tiempo? Salen de la iglesia, sí, pero ¿qué? Llegan a sus casas y ya se les olvidó lo que les predicaron. Ya se olvidó lo que Dios les está recomendando que no haga. Llega haciendo esto, haciendo lo otro. Me refiero a cosas que no le agradan a Dios. Los quehaceres de casa se tienen que hacer, el trabajo se tiene que ir a trabajar, la escuela se tiene que ir a la escuela. Sí, pero ¿qué hacemos muchas veces? En lugar de buscar las cosas de Dios, buscamos las cosas del mundo a través de libros, a través de la televisión, a través de los celulares, a través de tantas cosas que hay ahorita para divertirse. Cuidado, ¿qué estamos mirando? Acuérdense que la vanagloria de la vida es a través de nuestros ojos, también a través de lo que estamos mirando, hacia dónde dirigimos nuestros pasos, por el camino derecho que es Cristo, o por el camino amplio que es la entrada para el mal. Cuidado, mis amados hermanos, tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, porque el mundo nos atrae, las modas, todo eso, hermanos, está atrayéndolo a la gente, no nomás a los cristianos, a toda la gente, al pecado, y el pecado es muerte. Si morimos en pecado, amado hermano, amada hermana, estamos perdidos. Por eso el apóstol el apóstol Pedro nos está exhortando, diciéndonos por qué nos escribe esta carta, por qué nos está hablando de esa manera, gloria a Dios. Versículo 8 y 9. Oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es paciente con nosotros, hermanos. Nos lo está diciendo el apóstol Pedro. Si alguno anda por ahí queriéndose desviar, poniendo un pie en las cosas de Dios y el otro acá en el del mundo, cuidado, hermanos. Dios es paciente, pero va a llegar el día en que se acabó eso. ¿Por qué? Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, mis amados hermanos. Tenemos nosotros que vivir de acuerdo a la palabra, porque aquí en la palabra de Dios está nuestra salvación. Tenemos que tener mucho cuidado, no dejarnos guiar por lo que el mundo dice. Si usted se pone a ver la televisión, usted va a ver muchas cosas ahí que parecen graciosas y todo eso, pero cuidado, hermano,
Antes había un poquito más de pudor, ahora ya salen ya en la televisión como les da su gana, hermanos. Y sin embargo, hay mucha gente que ahí está. Ay, sí. Cuidado, hermanos, somos de Cristo. Ya Dios nos adoptó como sus hijos por medio de Él. ¿Por qué perderlo? Por un rato de diversión que no nos conviene ver o nos conviene estar practicándolo también. No, hermanos, tenemos nosotros que evitar todo eso, hermanos. Ya tenemos el poder del Espíritu Santo. Cuando usted sienta que lo está atrayendo el mundo, hínquese y ore y pídale a Dios que le dé entendimiento, que le dé conocimiento, que le dé discernimiento para que usted pueda seguir adelante y que lo llene del poder del Espíritu Santo para que usted pueda resistir los ataques del enemigo. Pero si en lugar de eso usted está riéndose y deleitando su vista con aquel espectáculo que están pasando a través de la televisión o algo así, cuidado, hermano, cuidado, porque el infierno ahí está, ya nomás esperando a que seamos lanzados allí. La venida de nuestro Señor Jesucristo ya está cerca, hermanos. Las cosas se están cumpliendo. No tenemos por qué ignorarlo. Allá en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, ahí habla muy claro de todo lo que va a sobrevenir. Pero aquí el apóstol Pedro, gloria a Dios, mire lo que nos dice en el versículo 10 en adelante. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Se da cuenta, mi amado hermano, lo que viene? Así que nosotros, gloria a Dios, debemos de pensar un poquito, porque mire lo que dice el versículo 11. Fíjese usted, no le estoy hablando yo. Le estoy leyendo lo que dice la palabra. El apóstol Pedro nos está hablando. Él es el que está trayendo el mensaje a través de su palabra ahorita. Gloria a Dios. Para nuestra edificación, hermanos. Para que no nos perdamos. Porque los tiempos son malos. El mundo nos está ofreciendo muchas cosas que nos pueden llevar al pecado. Y de esa manera solitos nos estamos condenando. Mire lo que dice el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Fíjense lo que nos está recomendando. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo y el amor que sentía del Padre nos lo está transmitiendo a nosotros para que nosotros también tengamos ese amor y aprendamos y aceptemos esto que nos está hablando Él por medio de su palabra, porque fue inspirada por el Espíritu Santo, hermanos. No es cosa mía, no es que yo les quiera meter miedo, no, les estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios para que usted se edifique juntamente con nosotros, que estamos aquí reunidos, gloria a Dios, y para que a través de la palabra nosotros no vayamos a ir a dar al infierno, porque aquí nos está diciendo muy claro qué es lo que va a pasar. Y se lo voy a volver a repetir estos dos versículos para que se los grabe bien allí en su memoria, ahí en su cabecita. Gloria a Dios. Mire, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea, que no nos va a avisar. Porque el ladrón cuando va a robar no viene y te dice, hey, ábreme la puerta porque voy a robar. No, busca la manera de que estés sola en la casa o si estás por ahí dormido o algo, para poder entrar silenciosamente. Por eso aquí nos dice, gloria a Dios, que el ladrón viene, gloria a Dios, el Señor viene en la noche, gloria a Dios, y las cosas que van a pasar. Bueno, los elementos ardiendo, dicen, como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo lo que hay, hermanos, los edificios, todo esto son elementos, van a ser deshechos. Y todo lo demás va a ser quemado.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de buscar, hermanos? Si usted ve, o en la televisión ve, que le dicen, ya el mar se salió y ahí va el agua, ¿qué va a decir? Aquí le espero. Usted busca la salvación, ¿verdad? Dice, no, pues yo voy a correr para allá, o me voy a subir más alto. Busca la manera de salvarse, ¿verdad? Así aquí. ¿Cuál es la manera de que nos debemos de salvar de esto? Obedeciendo a la palabra de Dios, no dejándonos guiar por nuestro propio criterio o por el criterio de otras personas, porque el hombre puede mentir. El ser humano puede mentir, puede echar mentiras, pero Dios no miente. Y aquí nos está hablando, gloria a Dios. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es todo lo que tenemos que hacer, hermanos. Vivir piadosamente y estar santamente con Dios. Buscar las cosas de Dios mientras sea posible. Porque el día que venga el Señor, ya no va a haber más oportunidad. Ahorita hay oportunidad. Si alguno de nosotros pudiéramos andar en el mal camino, hay que regresarnos al buen camino. Nuestro Señor Jesucristo es el camino bueno, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces hay que regresar a ese camino. ¿A dónde nos lleva el camino de nuestro Señor Jesucristo? A la salvación para la vida eterna. Y eso es lo que tenemos que buscar, hermanos. Las cosas del mundo vienen por sí solas, por eso lo dice la palabra. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Eso lo dice el apóstol, el Evangelio de San Mateo, me parece que es en el capítulo 6. Gloria a Dios. Ya se me escapan muchas cosas. Ya tengo 87 años de edad y ya no tengo la misma memoria que tenía antes, gloria a Dios. Pero gracias a Dios que todavía puedo predicar. Y ese ha sido siempre mi anhelo, predicar hasta el último día que Dios me dé. Amén. Vamos a seguir adelante, gloria a Dios. Ya vimos que debemos de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperándonos, fíjese bien, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. No va a quedar nada, hermanos. Va a haber cielos nuevos, tierra nueva. Y ahí es a donde nos va a llevar nuestro Señor Jesucristo. Por eso, antes de que todo esto suceda, hermanos, va a venir el Señor y nos va a levantar con Él. Pero qué triste va a ser para aquellos que estén en el pecado, o los que estemos en pecado, que aquí nos vamos a quedar. Porque antes de que todo esto suceda, de que los cielos y todo eso sean quemados y los cielos se desenvuelvan y todo eso, va a venir Cristo y nos va a levantar. En un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra, y así estaremos con Él en los cielos. Gloria a Dios. ¿Qué les parece, hermanos? Es para pensar, ¿verdad? Un poquito. ¿Cómo estoy delante de Dios? Si Cristo viniera ahorita, aunque estoy aquí en la iglesia, me iré, porque hace rato hice esto, o ayer hice el otro, o ando haciendo esto que no le agrada a Dios. Pero si nosotros verdaderamente andamos en Cristo, hermanos, no tenemos nada que temer, porque seremos arrebatados. Amén. Gloria a Dios. Entonces, busquemos nosotros, mi amado hermano, las cosas de Dios, no las cosas del hombre. Porque hay muchas cosas en el mundo que agradan, ¿verdad? Pues, es bonito, sí, pero hay muchas maneras de poderlas disfrutar sin entrar en el pecado. Porque nosotros podemos tener una fiestecita, podemos divertirnos, podemos cantar, podemos gozarnos, danzar, pero en el Señor, no en la carne. Entonces, Dios hizo las cosas para que las disfrutemos, pero no para que las alteremos, porque el mundo es el que se ha encargado de alterar las cosas de Dios, y por eso mucha gente está en pecado. Amén. Gloria a Dios. Versículo 13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, fíjese bien, cielos nuevos y
y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Cuando ya nuestro Señor Jesucristo venga, mi amada hermana, esos cielos nuevos, ahí va a estar nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí ya no habrá, como dice la palabra, no habrá más llanto ni más dolor, porque ya todo eso se va a acabar. Pero mientras estemos ahorita aquí en este mundo, mi amado hermano, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, no dejándonos engañar, hermanos, por nadie ni por nada, sino viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Muchos dicen, es que es muy difícil. No, si estás en Cristo, no es difícil, porque te pones a orar y Él te va a dar las fuerzas o te va a dar la manera de que tú entres en ese camino de Cristo. Por tus propias fuerzas quizás no puedas, pero si tú oras, Dios te va a dar fuerza a través de mi Cristo para que tú puedas salir adelante y no te dejes engañar, ni claudiques a las cosas de Dios. ¿Por qué abandonar lo que Dios nos está dando a través de mi Cristo? Si es la seguridad de la vida eterna, si Él tiene cuidado de nosotros, si Él siempre nos está dando lo que necesitamos, alimentando nuestro cuerpo físico y el espiritual, porque Dios es lo que hace, hermanos. Ahorita estamos alimentando el cuerpo espiritual a través de la palabra, después lo alimentamos a través del alimento sólido para el cuerpo. Pero que no nos salgamos de allí, hermanos, que siempre sigamos adelante en las cosas de Dios, porque mire lo que dice, gloria a Dios. Pero nosotros esperamos y según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles y en paz. Ahí está la palabra que nos está diciendo, lo que yo les puedo decir. Pero nos la está diciendo Dios, hermanos, a través de la Biblia. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos recibido la salvación. No la perdamos, porque Dios no nos la quita, pero nosotros la podemos perder. Hay muchos que dicen que no es cierto, que no se pierde la salvación. La salvación la podemos perder nosotros, mis amados hermanos, porque es un regalo de Dios. Nosotros no la compramos, la hemos recibido por fe a través de mi Señor Jesucristo. Es un regalo de Dios por medio de su Hijo. Pero si nosotros hacemos lo que hacen muchas personas que llegan del templo y con su Biblia cerrada y nomás la ponen por allí o por acá y ahí la dejan, ahí se les olvida. Así podemos hacer nosotros. Ahorita estamos recibiendo la palabra y al rato ya, quién sabe qué predicarían. Si alguien le pregunta, ¿fuiste a la iglesia? Sí. ¿Hoy sobre qué predicaron? Pues creo que parece que Pedro, no me acuerdo, porque usted no estaba poniendo atención. Pero si usted es persona que le gusta saber las cosas de Dios, usted va a aprender y le preguntan y usted dice, sí, nos hablaba en segunda de Pedro en el capítulo 2, versículos del 1 en adelante. No, capítulo 3, perdón, del versículo 1 en adelante. Usted va a decir, ¿por qué? Porque usted sabe de qué le estaban hablando. Pero muchos hermanos, lo digo con tristeza, no estoy diciendo que todos, muchos hermanos no se acuerdan ni de qué les predicaron. Hay pastores que cuando están predicando preguntan, hermanos, ¿usted se acuerda de qué prediqué el sábado o el domingo o el día que predican? A ver, hermana, ¿usted se acuerda? A ver, hermano, usted, pues creo que no sabe. ¿Por qué? Porque están distrayéndose, dejando que el mundo espiritual en el que están metidos por la palabra lo dejan a un lado para entrar en el mundo secular, porque fíjate que están platicando con la hermana, con el vecino, con el hermano en Cristo ahí que está, o la hermana que está allí, o su familia, están ahí platicando y no oyen, no ponen atención a la palabra de Dios. Cuando ustedes estén en un templo oyendo la palabra de Dios,
escuchen lo que les están diciendo, porque a lo mejor les están echando mentiras, o a lo mejor le están diciendo la verdad. Y si es la verdad, agárrela para usted. Si son mentiras, deséchelas. Amén. Gloria a Dios. Por eso aquí nos dice, gloria a Dios, que estamos nosotros, gloria a Dios, en espera de estas cosas. Tenemos que procurar con diligencia, con rapidez, mi amado hermano, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Sin mancha es sin pecado. Irreprensibles, que nuestro cuerpo esté irreprensible. Y en paz, que amemos a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros semejantes y, como dice la palabra, a nuestro prójimo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mi amado hermano, tenemos nosotros que buscar todas estas cosas. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad tenemos que buscar las cosas de Dios? Porque eso nos va a asegurar que un día estaremos nosotros en la presencia de Dios eternamente. No vamos a estar en el lago de fuego, sino en la presencia de Dios, porque es la promesa de Dios y Dios no miente. Pero usted tiene que poner su parte. No creer a aquellos que dicen, tú ya eres salvo, no tiene nada que ver, puedes hacer lo que quieras. Esa es la mentira más grande del diablo. Gloria a Dios que la usa para que muchos caigan. No, hermanos. Hagámosle caso a la palabra de Dios. Aquí nos dice que tenemos que estar sin mancha e irreprensibles y en paz. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y le damos gracias a nuestro Dios porque nos está hablando lindamente, hermanos. Vamos a seguir adelante, gloria a Dios. Y tened entendido, versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Gloria a Dios. En casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Gloria a Dios, aleluya. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. ¿Habla de quién? De aquellos que son inconstantes, de aquellos que hablan la palabra y la alteran, adulándonos con palabras muy bonitas, en los cuales, no, si este hermano estudió 20 años ahí en tal parte, estudió tantos años acá y ha predicado por tantos años, sí. Gloria a Dios por aquel que predica la palabra, pero que la predica sin alterarla. Pero aquí está hablando de los indoctos, de aquellos que creen saber y no saben nada porque conforme a la palabra de Dios no la hacen, no la viven. Y el que predica la palabra de Dios tiene que vivirla para poder expresarla a los demás. Si tú no la vives, la vas a expresar, pero a tu manera. Es como si yo ahorita le dijera, bueno, hermanos, aquí nos dice que estemos sin mancha, irreprensibles y en paz. Pero pues podemos andar, nomás que no sea así, no exagere. Como es que el que toma, pues nomás tome así unas 2, 3 cervecitas, pero no más. No, Señor. El principio del pecado empieza siempre por poquito y puede terminar por mucho. Si usted se toma la primera cerveza, usted va a seguir adelante y al rato ya va a tomar muchas. Pero aquellos que le dicen que no tienen nada que ver, a donde van a ir ellos, ahí va a ir usted si les hace caso. No les haga caso, hermano, a esas personas que le dicen que no tienen nada que ver esto, no tienen nada que ver lo otro. Ahí dice, pero no es así. Yo he oído predicadores que hablan de esa manera. Por eso no tengo miedo a hablarlo, porque yo sé que mi Dios está escuchando lo que yo estoy diciendo, pero no estoy diciendo una mentira, porque hay muchos predicadores que usan la palabra alterándola y usando su propio yo. No tiene nada que ver. Yo pienso que esto es así. Yo digo que es cuidado. Nosotros no somos quienes tenemos que decir, pero es que yo pienso, porque nosotros no sabemos más que Dios. Nosotros no somos los que vamos a
a limpiar de pecado. Nosotros no somos los que vamos a decir, tú eres libre de esto y de esto. No, es la palabra de Dios si usted la vive. Pero si no la vive, mi amado hermano, cuidado, mucho cuidado, porque el infierno ahí está, el lago de fuego, ahí está reservado para todos aquellos, gloria a Dios, que lo dicen, gloria a Dios. Así es que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Así vamos a terminar en el 17. Así que vosotros, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. La recomendación final del apóstol Pedro. No sea que arrastrados, pues fíjense bien, nos está hablando de esos falsos pastores. Y la palabra de Dios dice que habrá falsos pastores. Porque si Satanás se disfraza como ángel de luz, se imagina aquel que hace caso de esas palabras que hablan esos falsos pastores o falsos evangelistas o falsos hijos de Dios. No, que aquel que te habla y usa la palabra de Dios y te lee un versículo, pero luego empieza él a hablar por sí mismo, cuidado, ni lo escuches. Porque el que habla por sí mismo está perdido. Tenemos que hablar por las cosas de Dios, enseñándoles a todos ustedes que vivan esta palabra, que la escuchen y la pongan por obra. Ponerla por obra es obedecerla. Para cuando usted le hable a una persona, porque podemos hablarle a una persona, darle testimonio de cómo nosotros nos convertimos a nuestro Señor Jesucristo, puede hablarle la verdad. Decirle, mira, aquí dice esto, mira, aquí está. Aquí dice esto y esto otro. Enseñándoles a usted por medio de la palabra. O si ya se sabe los versículos de memoria, ¿verdad? Decirle, mira, en tal parte dice esto y esto y esto. Acuérdate, cuando abras la Biblia, corrobora lo que te estoy diciendo. Y siempre, hermano, siempre diríjase usted por la palabra de Dios. Vívala. No nomás la escuche, sino póngala por obra. Y verá que la paz de mi Cristo va a estar en nosotros. Y siempre va a encontrar salida para cualquier problema. Póngase en manos de Dios y verá que todo le es para bien, como lo dice la palabra. Eso es a los que estamos en Cristo Jesús. Nosotros, mis amados hermanos, a veces quizás suframos por algún problema, pero viene mi Dios a través de mi Cristo y nos lo soluciona para bien. Amén. Así es que, amados hermanos, que estas palabras que les he traído queden en su mente y en su corazón para que usted las ponga por obra. Vívalas y predíqueselas a otro. No necesita ser pastor para hablar la palabra. Aunque usted dé testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida, usted está avanzando bastante, entrando en las cosas de Dios. No se olvide nunca de Dios. Se puede olvidar de mí, de la iglesia, de quien quiera, pero no se olvide de Dios, vívalo. Y recuerde esto, la palabra de Dios es verdadera, en ella no hay mentira. Y si usted la cree, va a ser feliz siempre. Y el gozo de mi Dios va a estar siempre en usted. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por la palabra de Dios. Gloria a Dios. También si alguien ha escuchado a través de la radio este mensaje y quiere aceptar a Cristo, hágalo. Voy a hacer una oración para que usted lo reciba en su corazón. Gloria a Dios. Y así sepa que al aceptar a Cristo como Salvador, pasa a ser hecho hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios y Padre Celestial, repita conmigo estas palabras. Dios y Padre Celestial, me acerco al trono de su gracia por medio de Jesucristo, Padre, porque he oído su palabra. Y quiero pedir perdón, Señor,
Por medio de mi Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús, le ruego, Padre, que acepte, Padre, mi arrepentimiento, porque, Señor, quizás, Padre, no sea tarde para hacerlo, y usted, Padre, reciba esta petición que le hago, de que me acepte como su hijo o su hija, Padre de la gloria, para vida eterna, Padre. Que el Señor me pueda guiar por su palabra siempre, mi Dios, para seguir adelante, no dejándome engañar por nadie. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le acepto como mi único y suficiente Salvador. Ahora, Padre, guíeme a través del Espíritu Santo, deme sabiduría, entendimiento y discernimiento para seguir adelante. En el nombre de Jesucristo de Nazaret se lo pido. Amén y amén. Si usted ha aceptado a Cristo, procure reunirse en alguna iglesia, pero siempre, siempre busque que le estén predicando la verdad. Y la verdad está en las Sagradas Escrituras, como lo hemos hecho hoy en esta mañana. Amén. Gloria a Dios.